mi nombre es Sara, y mi vida se ha convertido en un torbellino de pruebas inesperadas. Ahora, en mis 30 años, puedo reflexionar sobre cómo siento que he vivido varias vidas en solo unos pocos años. Todo parecía perfecto cuando mi esposo, Daniel, y yo vivíamos en Austin, Texas. Nuestra casa acogedora estaba llena de la risa de nuestro enérgico hijo de 3 años, Jack. Daniel trabajaba como analista financiero y viajaba con frecuencia por trabajo. Yo me había acostumbrado a manejar las cosas por mi cuenta mientras él estaba fuera, pero nunca imaginé lo complicado que se volvería todo. El primer cambio importante ocurrió cuando la madre de Daniel, Margaret, se mudó con nosotros. A sus 65 años, acababa de perder a su esposo, el padre de Daniel, y su salud había comenzado a deteriorarse debido a la artritis. Cuando le ofrecimos un lugar donde quedarse, parecía la decisión correcta. Sabía que podría presentar algunos desafíos, pero creía que podríamos manejarlo. Al principio, todo parecía estar bien. Margaret ayudaba de vez en cuando, y nosotros hacíamos un esfuerzo por darle la bienvenida, pero pronto, la situación comenzó a descontrolarse. El comportamiento de Margaret pasó de pequeños inconvenientes a tensiones constantes. Dejaba platos en el fregadero, prometiendo limpiarlos después, pero nunca lo hacía. Yo le recordaba y se disculpaba, pero nada cambiaba. El desorden se acumulaba, y yo me quedaba limpiando todo sola. Margaret también comenzó a jugar con la mente. Ofrecía hacer mandados o ayudar, pero luego olvidaba o decía que no podía hacerlo. Esto se volvió especialmente frustrante cuando Daniel estaba fuera, y sentía que yo estaba llevando la casa sola. Era como si el comportamiento de Margaret empeorara cada vez que Daniel viajaba, intencionalmente haciendo las cosas más difíciles para mí. Una noche, todo llegó a su punto máximo. Una tormenta azotaba afuera mientras preparaba a Jack para ir a la cama. Margaret entró a la cocina y comenzó a criticar la manera en que había organizado las cosas. Traté de mantener la calma, asegurándole que ya casi terminaba, pero su grosería aumentó, y mi paciencia comenzó a agotarse. Mientras la tormenta rugía afuera, intenté ignorar sus quejas, pero luego las cosas tomaron un giro oscuro. En un ataque de frustración, Margaret cerró la puerta, negándose a dejarnos entrar. Jack y yo nos quedamos afuera, bajo la lluvia torrencial. Golpeé y supliqué, pero nos ignoró. Sentí un torrente de terror mientras estaba allí con mi hijo, sabiendo que no teníamos a dónde ir. Un vecino finalmente nos vio y nos ofreció refugio. Esperamos en un parque cercano hasta que la tormenta pasó. Abracé a Jack con fuerza, tratando de mantener la calma. Cuando la lluvia paró, llegaron los policías, llamados por el vecino preocupado. Nos llevaron a la estación local, donde me encontré con el tío John, el tío de Daniel. Daniel lo había contactado, preocupado por la situación con Margaret. El tío John, un abogado retirado, escuchó mientras le explicaba lo que había pasado. Me dijo que Daniel había estado preocupado por algún tiempo por el comportamiento de Margaret. Fue un pequeño consuelo, pero no cambiaba lo que estábamos enfrentando. Margaret se puso a la defensiva cuando la confrontaron, restando importancia a la situación. El tío John sugirió que buscara consejo legal, lo que me dejó sintiéndome abrumada. No quería empeorar las cosas, pero estaba claro que algo tenía que cambiar. De vuelta en la casa, el comportamiento pasivo-agresivo de Margaret continuó como si nada hubiera pasado. Dejaba platos sucios por todas partes y encontraba nuevas formas de crear tensión todos los días. Sentía como si viviera con una bomba de tiempo, caminando constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener las cosas normales para Jack. Daniel, ahora en Nueva York, llamaba regularmente, pero las conversaciones estaban llenas de frustración. Quería arreglar las cosas, pero al estar tan lejos se sentía impotente. Podía escuchar la tensión en su voz, y yo comenzaba a sentir que la distancia entre nosotros crecía. Lo peor fue cuando Margaret comenzó a usar el trabajo de Daniel en mi contra, acusándolo de abandonarla, lo que me hacía sentir culpable y agotada. Cada día era como una nueva batalla, y me estaba volviendo cada vez más aislada y exhausta. El punto de quiebre llegó cuando Daniel decidió regresar a Austin por unos días para abordar la situación en persona. Esperaba que su presencia ofreciera algo de alivio, pero también me sentía ansiosa. Cuando llegó, la tensión en la casa era palpable. Le mostré los problemas acumulados, platos sucios, quejas constantes y hostilidad creciente. Daniel escuchó, pero Margaret negó todo, alegando que yo exageraba. En un intento por hacerle entender, decidí grabar uno de los arrebatos de Margaret. Fue una jugada arriesgada, pero necesitaba pruebas del abuso verbal que se había vuelto una ocurrencia diaria. Esperaba que al escucharla por sí mismo, Daniel entendiera la gravedad de la situación. La noche antes de que Daniel se fuera, tuvimos otra discusión explosiva. Los insultos de Margaret fueron duros e implacables. Capturé el intercambio en mi teléfono.
A la mañana siguiente, Daniel escuchó la grabación. Su rostro mostró sorpresa y tristeza al escuchar las crueles palabras de su madre. Estaba claro que le costaba aceptar lo que había estado sucediendo. Durante los siguientes días, se hizo obvio que las cosas no podían continuar como estaban. La tormenta que habíamos soportado afuera reflejaba el caos dentro de nuestra familia. Por más que esperaba que las cosas mejoraran por sí solas, sabía que debíamos tomar medidas decisivas para recuperar nuestra casa y nuestras vidas. Con Daniel ahora plenamente consciente de la situación, comenzamos a explorar opciones. Investigamos medidas legales e incluso discutimos la posibilidad de colocar a Margaret en una institución de cuidados si su comportamiento empeoraba. La idea era aterradora, pero cuanto más lo considerábamos, más claro se volvía que no teníamos otra opción. El comportamiento de Margaret no solo era inconveniente, sino tóxico, y algo tenía que cambiar. Mientras Daniel y yo enfrentábamos esta crisis juntos, sabíamos que teníamos que actuar para proteger a nuestra familia. Incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles y dolorosas, el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos unidos, listos para enfrentar la tormenta en nuestras vidas y salir adelante. Lo que hice fue un momento crucial. Fue difícil para Daniel aceptar las duras palabras de su madre, pero era necesario para que él entendiera cuán profunda era la animosidad de Margaret, para que pudiera tomar decisiones informadas sobre su futuro. Después de escuchar la grabación, Daniel y yo tuvimos una conversación sombría sobre qué hacer a continuación. Ambos sabíamos que las decisiones que tomáramos afectarían el futuro de nuestra familia. No me di cuenta de que estaba tan mal, dijo Daniel, el arrepentimiento llenando su voz. Debería haber prestado más atención. Pensé que las cosas podrían mejorar por sí solas. Asentí, una mezcla de ira y alivio agitándose dentro de mí. Ha sido difícil hacer esto sola, pero ahora que estás aquí, tenemos que averiguar cuál será nuestro siguiente paso. Sopesamos nuestras opciones. La idea de poner a Margaret en una residencia de cuidados era algo que habíamos evitado, pero empezaba a parecer la única solución viable. Su comportamiento se había vuelto errático y vivir con ella ya no era seguro. Contactamos algunas residencias para obtener información. Se sentía abrumador. Cada visita era un paso hacia un futuro incierto, pero no teníamos otra opción que continuar. Mientras tanto, el comportamiento de Margaret se volvía más volátil. Se enteró de nuestras discusiones y nos acusó de conspirar contra ella. Intentó manipular a Daniel, presentándose como la víctima. Era emocionalmente agotador lidiar con sus constantes amenazas y acusaciones. Una tarde, Margaret me confrontó en la cocina, sus ojos fríos como el hielo. ¿Crees que puedes deshacerte de mí, verdad? Siseó. Tú y Daniel están tramando echarme de la casa de mi propio hijo. Respiré profundamente, manteniéndome tranquila. Margaret, estamos intentando encontrar una solución que funcione para todos. Tu comportamiento ha hecho imposible que sigamos viviendo juntos. Hemos explorado residencias de cuidados porque necesitamos ayuda profesional. Su rostro se retorció de furia. ¿Crees que eres mejor que yo, No soy una anciana que puedas dejar de lado. También soy tu familia. Me di la vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. Enfrentarla empeoraba las cosas, así que me concentré en lo que era mejor para nuestra familia, por el bien de Jack. Pasaron los días mientras seguíamos explorando opciones de cuidado. Finalmente, encontramos un lugar que parecía prometedor, cómodo y con un personal amable. No era perfecto, pero era lo mejor que podíamos encontrar. Programamos una visita para asegurarnos de que cumpliera con las necesidades de Margaret. Poco después, Daniel tuvo que regresar a Nueva York por trabajo. Su partida fue agridulce. Me sentí aliviada de que volviera a su rutina, pero ansiosa por manejar a Margaret sola. Habíamos fijado una fecha para su mudanza, y temía la confrontación que nos esperaba. El día de la mudanza de Margaret fue uno de los momentos más difíciles. Ella se resistió en cada paso. Su ira era palpable mientras empacábamos sus cosas. No puedo creer que me estén haciendo esto, gritó Margaret mientras cargábamos sus pertenencias en el auto. Están destruyendo esta familia. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Intenté mantener la calma. Margaret, esto no se trata de crueldad. Se trata de encontrar una solución que asegure el bienestar de todos. No podemos seguir viviendo así. Necesitas cuidado profesional, y esta residencia puede proporcionarlo. Daniel intentó razonar con ella, pero Margaret no se calmaba. El costo emocional fue insoportable. En la residencia, el personal fue amable y comprensivo. Tomaron las pertenencias de Margaret y nos aseguraron que recibiría un buen cuidado. Al irnos, vi la tristeza en los ojos de Daniel. Sabíamos que era necesario, pero seguía siendo difícil. En casa, el silencio era ensordecedor. La casa se sentía vacía, y aunque había alivio,
también persistía un sentimiento de culpa. Nuestra partida hacia Italia se sintió surrealista. La casa estaba extrañamente tranquila sin la constante presencia de Margaret. La transición fue agridulce, pero sentí alivio. Daniel y yo habíamos trabajado duro para prepararnos, y mientras empacábamos lo último de nuestras cosas y nos despedíamos, la emoción y la ansiedad se mezclaban en mí. Jack, aunque solo tenía 3 años, parecía percatarse del cambio. Se aferró a mí más de lo habitual. Lo tranquilicé, haciendo que este nuevo capítulo se sintiera como una aventura. Daniel estaba emocionado por nuestro nuevo comienzo en Italia, pero sabía que ambos llevábamos el peso de nuestras experiencias recientes. El largo vuelo fue agotador, y Jack se mostró inquieto, pero al aterrizar en Roma, la belleza de la ciudad fue una distracción bienvenida. Sentí que era un nuevo comienzo, lejos del conflicto que habíamos dejado atrás. Nuestro nuevo hogar estaba en un encantador pueblo rodeado de colinas y paisajes pintorescos. El cambio de escenario fue inmediatamente reconfortante. Sentí que era un contraste absoluto con el estrés que habíamos vivido. Mientras nos asentábamos, sentí esperanza de que este nuevo comienzo nos traería la paz y la felicidad que tanto anhelábamos. El trabajo de Daniel en Italia le permitió más flexibilidad, dándole más tiempo para pasar con Jack y conmigo. Exploramos juntos nuestro nuevo entorno, y el nuevo comienzo comenzó a sanar algunas de nuestras heridas pasadas. Me uní a un grupo local de madres y encontré consuelo al conectarme con otros padres. Su apoyo fue un cambio bienvenido respecto a la negatividad que habíamos enfrentado antes. Mantuve contacto con el tío John de Sara, quien había sido un pilar en nuestros momentos más difíciles. Continuaba comunicándose, ofreciéndonos orientación mientras nos adaptábamos a nuestra nueva vida. Jack prosperó en el nuevo ambiente. Los espacios abiertos, los parques infantiles y las clases de italiano se convirtieron en parte de su rutina diaria. Era conmovedor verlo tan feliz. Aún reflexionaba sobre la decisión de poner a Margaret en una residencia. Esperaba que estuviera recibiendo el cuidado que necesitaba. Intentaba apartar la culpa, recordándome que fue una decisión tomada por necesidad, no por malicia. Lo hicimos por el bienestar de todos los involucrados. Daniel y yo comenzamos a mirar hacia el futuro con optimismo. Habíamos pasado por tanto y salimos más fuertes. La mudanza a Italia no solo fue un cambio de paisaje, sino una oportunidad para reconstruir nuestras vidas, libres de las sombras de nuestras luchas pasadas. Una tarde, mientras veía a Jack jugar en el jardín, sentí una inmensa gratitud. El sol brillaba intensamente y el aire se llenaba de risas. La tranquilidad de nuestro nuevo hogar era un bálsamo para nuestras almas. Daniel se unió a nosotros y compartimos una comida sencilla, hablando de nuestras esperanzas para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación estuvo llena de emoción, no de conflicto. Al abrazar este nuevo capítulo, supe que aún nos enfrentaríamos a desafíos, pero habíamos aprendido tanto sobre nosotros mismos y sobre los demás. Establecimos límites, tomamos decisiones difíciles y encontramos fortaleza en los unos a los otros. El viaje había sido duro, pero nos había llevado a un lugar donde podíamos empezar de nuevo. Mudarnos a Italia fue más que solo un cambio de ubicación. Fue un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Los ecos de nuestras luchas pasadas se desvanecieron, reemplazados por la promesa de un futuro más brillante. Con esperanza en el corazón, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Gracias por ver, y manténganse atentos para el próximo video. He transferido oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres y estamos contemplando el divorcio. James, con una actitud fría, me señaló y me insistió con desdén que dejara la casa. Desató una serie de insultos, apoyado por las sonrisas alegres de sus padres, quienes parecían avalar silenciosamente sus acciones. Sin embargo, no me afectaron sus palabras, aceptando con calma la decisión de irme. Dentro de mí, un plan bien pensado acompañaba el equipaje que había preparado con antelación. Mano a mano, salí de la casa sin dudar. Ellos estaban ajenos a la gravedad de la situación que les esperaba. Mi nombre es Sally. Acabo de cumplir 50 años. Han pasado muchos años desde nuestro matrimonio, y nuestros hijos ahora son independientes, llevando vidas alejadas de nosotros. Solía vivir la vida de una trabajadora asalariada, pero ahora, gracias a la introducción de una amiga, paso mis días como maestra de accesorios hechos a mano, a hobby convertido en profesión. Este nuevo trabajo se ha convertido en un punto de inflexión en mi vida, brindándome satisfacción a través de las interacciones con mis estudiantes y la alegría de crear todos los días. Algunos pueden tener opiniones negativas sobre convertir un hobby en un medio de vida, pero yo estoy contenta. James y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde solía trabajar. Él estaba empleado en una empresa cliente en ese momento,
y a medida que empezamos a encontrarnos a menudo a través de reuniones sociales relacionadas con el trabajo, nuestra relación se profundizó. Eventualmente, elegimos casarnos por amor. Después de 3 años de matrimonio, nuestra familia fue bendecida con un niño sano y enérgico. Se graduó en una universidad conocida y ahora está felizmente casado, viviendo una vida próspera. Sin embargo, a pesar del éxito de nuestro hijo, la relación entre James y yo se volvió cada vez más difícil de disfrutar. Con el tiempo, James experimentó una transformación, mostrando cambios en su comportamiento. El James que era amable y considerado se convirtió en una persona exigente, tratándome como nada más que una sirvienta. Sus demandas y preferencias cambiantes a diario se convirtieron en una fuente de problemas para mí. Últimamente, James se ha encolerizado fácilmente, echándome la culpa por cosas triviales, y los episodios de abuso verbal han ido en aumento. He querido escapar de esta vida y empezar de nuevo, pero estoy atada a una hipoteca no pagada. A pesar de esto, James dejó su trabajo sin una razón clara y ahora pasa sus días holgazaneando en casa. Apenas levanta un dedo para ayudar con las tareas diarias, dejándome manejar todo por mi cuenta. La casa en la que vivimos fue recientemente reconstruida, y yo financié todo, administrando las finanzas. Ahorré poco a poco para su reconstrucción. Encierra mis deseos y aspiraciones, una casa en la que trabajé arduamente. No quiero que caiga en manos de James si me voy. Más allá del problema de la hipoteca, esta casa simboliza mis sueños, con características como el amplio área de la cocina reflejando mis elecciones cuidadosas. A pesar de la contribución inicial de James en el diseño de la casa, cubrí todos los costos y quería que se respetaran mis deseos. A pesar de los desafíos, la casa con todas sus características deseadas finalmente se convirtió en una realidad, cumpliendo nuestro sueño. Experimenté una profunda sensación de alegría sobre la realidad de nuestro nuevo hogar. Sin embargo, el costo de la construcción superó significativamente nuestras estimaciones iniciales, obligándonos a tomar un préstamo mucho mayor de lo previsto. Aceptar un préstamo tan grande en nuestros 50 años fue inesperado, pero la perspectiva de la felicidad que prometía nuestro nuevo hogar nos dio la energía para superar esta carga financiera. Por otro lado, James parecía algo amargado, ya que sus opiniones y deseos no estaban bien reflejados en el diseño de la casa. Expresó descontento, considerándolo innecesario y similar a tirar el dinero por la ventana. Ignorando sus quejas y gruñidos, seguí adelante. Gradualmente, dejó de hablarme y comenzó a recurrir a comportamientos infantiles, como esparcir basura y dejar las cosas desordenadas para provocar irritación. Me preguntaba cuándo terminaría esta situación, esta vida, reflexionando sobre esto todos los días. Unos meses después de mudarnos a la nueva casa, de repente sonó el timbre. No esperábamos visitas ese día, lo que me dejó curiosa sobre quién podría ser. Mientras me preparaba para ir a la puerta principal, James sorprendentemente se levantó y se dirigió allí antes que yo, posiblemente consciente de la identidad del visitante. Después de un rato, voces alegres y risas emanaban de la entrada. Cuando la puerta de la sala se abrió lentamente, revelando a los visitantes, vi las caras de mis inesperados suegros, Harold y Alice. Honestamente, siempre sentí presión en mi relación con ellos. Cuando anunciamos nuestro matrimonio por primera vez, me trataron con frialdad, me criticaron por mi estatus social más bajo y mantuvieron una actitud incómoda. Incluso en nuestro día de bodas, su intromisión continuó después del matrimonio. Cada vez que interactuaba con ellos, me preguntaba cómo manejar la situación, a pesar de pensar que podría haber algún cambio o asentamiento debido a la falta de contacto. Su visita repentina me sorprendió. Los saludé educadamente. Sentí una ligera tensión, pero ellos pasaron a mi lado sin decir una palabra, ignorando intencionalmente mi presencia y chocando contra mi hombro. Se maravillaron de la casa, expresando envidia por la cocina espaciosa y funcional. James mostró con orgullo la casa a sus suegros, y al regresar, las expresiones en sus rostros parecían satisfechas. Sin embargo, la expresión de James se tornó severa, y de repente alzó la voz enojado hacia mí, indicándome que me apurara a preparar té y bocadillos. Abrumada por sus palabras, preparé té y serví bocadillos apresuradamente, pero sus padres parecían insatisfechos, comentando sobre la hospitalidad a pesar de mis esfuerzos. Harold expresó descontento, y mientras terminaban rápidamente los bocadillos y el té, comentó apreciativamente sobre el interior de la casa. James, con una amplia sonrisa, invitó a sus padres a vivir con nosotros en la casa, casi ignorando mi presencia. Ellos escucharon las palabras de James y se fueron, dejándome mirando sus figuras que se alejaban. Sentí la gran distancia entre James y yo, echándolo de menos charlando y riendo alegremente con sus padres, algo que no había visto en mucho tiempo. Posteriormente, en respuesta a la invitación de James,
sus padres comenzaron a visitar nuestra casa con mayor frecuencia. Inicialmente, era unas pocas veces al mes, pero gradualmente aumentó a varias veces a la semana, y eventualmente se convirtió en casi diario. Sin embargo, sus críticas hacia mí nunca cesaron, y James no mostró signos de frenarlas. La actitud de James de culparme, junto con la desaprobación intensificada de sus padres, se volvió más pronunciada. Sus quejas sobre que no lo escuchaba y causaba sufrimiento a nuestro hijo eran implacables. A pesar de enfrentar dificultades diarias, me encontraba incapaz de expresar la frustración en mi corazón. Todo lo que podía hacer era ofrecer palabras de disculpa. Las visitas de los suegros aumentaron más allá de lo esperado, y comenzaron a venir incluso con más frecuencia durante mi ausencia. Venían junto con James, dejando evidencia clara de sus actividades en casa, latas de cerveza esparcidas, botellas vacías y rastros de alcohol derramado que se filtraban en nuestra nueva alfombra. A pesar de mis protestas, la nueva casa comenzó a oler a alcohol y se sentía sucia. No podía entender por qué, a pesar de no contribuir al hogar, James se quejaba rápidamente. Su involucramiento en el juego añadía otra capa de preocupación, ya que los restos de boletos de apuestas usados surgían regularmente. Explicar los riesgos del juego y su impacto en nuestras finanzas parecía inútil. Las pérdidas fueron un golpe significativo, especialmente dado que el dinero usado para el juego se ganó con mi arduo trabajo. Casi un mes después de las frecuentes visitas de los suegros, comenzaron a apuntar a los momentos en que yo estaba fuera. Un día, al regresar a casa temprano, los encontré pasando el tiempo de manera relajada en nuestra casa. Sorprendida, los confronté, pero sus palabras sarcásticas y actitud indiferente dejaron claro que consideraban mi presencia molesta. Frustrada y estresada por las actitudes insolentes de James y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi límite. En lugar de sucumbir a las emociones, decidí que era hora de idear un plan para abordar la situación. En medio de esta agitación, ocurrió un evento inusual. Durante un tiempo en el que se suponía que debía estar fuera, los suegros visitaron inesperadamente, expresando sorpresa por su horario inusual. Comenté sarcásticamente sobre su evasión de mi presencia. Ignorando mi comentario, entraron audazmente en la casa. James los recibió con una sonrisa, llevándolos a inspeccionar varias áreas, desde la cocina hasta el baño. Observando sus revisiones meticulosas, sentí que había un objetivo oculto detrás de sus acciones. Incluso mientras se iban, llevaban expresiones satisfechas, como si hubieran confirmado algo. Curiosa y cautelosa, cuestioné sus inspecciones y me pregunté si había algo que debían decirme. Le había advertido a James que no se preocupara, enfatizando que no era de su incumbencia. Sin embargo, su comportamiento insinuaba que estaba escondiendo algo de mí. Sospechaba que intentaba manipularme astutamente, pero captar la verdadera intención resultó desafiante. Observar la situación se convirtió en mi única opción. Entonces, un día después del trabajo, regresé a casa para encontrar un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa, con el logo de una empresa llamada Moving Center. James parecía estar en discusiones con el conductor del camión y los representantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él hizo como si no me viera y desapareció dentro de la casa. Lo que más me sorprendió fue la llegada simultánea de mis suegros. Me saludaron de manera casual, y James los recibió, llevándolos dentro de la casa. La atmósfera se sentía tensa, y mientras los seguía dentro, noté un cambio significativo. Los muebles y pertenencias familiares que conocía habían desaparecido, reemplazados por muebles anticuados de mis suegros arreglados como si fuera su casa. Al sentarme en el sofá, ellos me rodearon con sonrisas burlonas, transmitiendo una sensación de arrogancia. Su comportamiento indicaba una acción premeditada, y aunque ansiosa, decidí esperar en silencio y ver qué ocurriría. Las miradas algo apresuradas de mis suegros añadieron tensión. Declararon que había algo que necesitaban decirme, insinuando una agenda oculta. Preparándome, respondí con una calma vana. James suspiró profundamente antes de admitir que había vendido la casa a sus padres. Propuso divorciarnos, y mis suegros asintieron en acuerdo. Sus sonrisas burlonas sugerían que estaban tratando de jugar conmigo. A pesar de la revelación, me mantuve impasible. Habiendo anticipado su plan, firmé inmediatamente los papeles del divorcio. Dejé mi anillo de boda sobre la mesa y declaré mi intención de salir de la casa. Tenía sospechas sobre los comportamientos poco naturales de James y mis suegros, especialmente dado que sus visitas frecuentes ocurrían cuando no estaba en casa. Para confirmar mis sospechas, instalé cámaras de vigilancia alrededor de la casa y las conecté a mi teléfono inteligente. En el primer día, observé sus conversaciones diarias. Sin embargo, un día me topé con un video donde James y sus padres discutían alegremente sobre la venta de la casa. Choqueada por esta revelación, decidí planear mis próximos pasos.
Basada en la información obtenida de las cámaras de vigilancia, tomé la iniciativa de transferir el préstamo de la casa de mi nombre al de James. Si planeaban sacarme de nuestra casa, creí que ellos deberían hacerse cargo de los pagos y responsabilidades de la hipoteca mensual, que ascendía a $1,900. Se pagaba con mi salario ganado con esfuerzo. Dudando que James y sus padres pudieran pagar esto, decidí no proporcionar ninguna asistencia financiera. Libre de la problemática relación, me mudé a mi nueva casa bien organizada con muebles nuevos, lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. En mi día libre, disfruté la perspectiva de un descanso a fondo, durmiendo hasta después del mediodía. Justo cuando estaba a punto de dormirme nuevamente, el timbre sonó abruptamente. Para mi sorpresa, James y sus suegros estaban en mi puerta sin invitación. Pregunté sobre su presencia, y sin responder, entraron en mi casa, desplegando un documento frente a mí. Me acusaron de cambiar el nombre en el préstamo de la casa sin permiso. Expresando incredulidad por su aparición repentina, supe que justo después de dejar la casa, recibieron documentos sobre el cambio de nombre del préstamo. James y sus padres estaban sorprendidos, afirmando que estaban desempleados y no podían pagar las altas mensualidades del préstamo. En un estallido de furia, James declaró que no pagarían esa cantidad, intentando aclararles las consecuencias del incumplimiento. Expliqué cómo los intereses y las tarifas por retraso podrían aumentar significativamente el pago final. James inicialmente parecía escéptico, pero después de buscar información en línea, su expresión se tornó en una de sorpresa y angustia. Recomiendo buscar un nuevo empleo para un nuevo comienzo. Sus rostros se pusieron aún más pálidos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Admitieron no tener ahorros ni activos, con James cargado de deudas de juegos sustanciales y sin ingresos estables. Frustrados, rogaron por comprensión y asistencia, enfatizando los años que habían pasado juntos. Indiferente a sus súplicas, cerré la puerta para escapar de sus intentos de reparar la relación. Frustrados, me denunciaron a la policía, lo que llevó a su desalojo de mi propiedad. Eventualmente, debido a las limitaciones financieras, se mudaron a un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad. James consiguió un trabajo a tiempo parcial, apoyando a su familia con esos ingresos. Mientras tanto, mi vida permaneció sin cambios. Me enfoqué en mi trabajo y, en mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano. El blog atrajo atención y duplicó mis ingresos mensuales. Aumentaron las solicitudes para que actuara como instructora en talleres y cursos. No tenía pensamientos de volver a casarme y planeaba navegar la vida de manera independiente. Descubrir un viejo libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio trajo recuerdos de nuestras luchas financieras. Con una sensación de determinación, decidí construir una nueva felicidad por mi cuenta, colocando el libro de cuentas de nuevo en el estante.